Vamos a continuar con nuestro curso de MATLAB. Ahora, en este caso, vamos a hacer un análisis económico con MATLAB. Este sería como punto 1. Entonces, en este curso de introducción a MATLAB, que está orientado para estudiantes de economía, con interés por la programación, los conocimientos de economía requeridos no son demasiado altos, ya que está pensado para estudiantes de cursos avanzados y muy actuales. Para los estudiantes de los primeros cursos. Los conocimientos que hay que tener sobre computadores u ordenadores son los básicos. Este curso está pensado para dotar a los asistentes con un instrumento de proceso y cálculo. En este curso vamos a ver los comandos básicos de programación e iremos amenizando el aprendizaje con ejercicios de modelos económicos sencillos. Como punto 2 tenemos lo que es el arranque y espacio de trabajo. El 2.1 sería la ventana de los comandos. Como podemos ver aquí, en este caso tenemos este tipo de símbolo que después de pinchar sobre el icono de MATLAB, donde quiera que esté aquí en su computador, se abrirá una pantalla que es la interfaz gráfica de comandos de MATLAB o ventana de comandos. En esta ventana de comandos encontraremos el símbolo este de aquí, que estamos señalando en este momento, que es el que indica la línea de comandos. Tras el símbolo este podemos escribir cualquier comando o nombre de archivo que contenga comandos de MATLAB. Como por ejemplo, vamos a escribir en este momento, vamos a hacer A es igual a 2, por ejemplo. Esperemos. Que nos salga en nuestro ejercicio. Entonces, A es igual a 2 y aquí obtenemos que nuestra respuesta es el 2. Y como podemos ver, MATLAB ha replicado de esta manera exactamente lo que hemos dicho, y es que A es igual a 2. En realidad MATLAB ha hecho algo más que repetir lo que hemos dicho. De hecho, ahora MATLAB se acuerda de que existe un símbolo A que tiene el valor de 2. Este es el símbolo A y tiene el valor de 2. Para verlo, pues basta como escribir el comando was para obtener un listado de las listas de variables que tenemos guardadas. Así que escribimos entonces escribimos was y podemos ver que luego de haber escrito la palabra was nos despliega todo esto que dice name, size, bytes, class, atributos de A 1 por 1 y 8 doble, que es el gran total de elemento que utiliza 8 bytes. Como se puede ver, MATLAB ha asignado la letra A que ocupa 8 bytes, esta, de memoria a una matriz de dimensión 1 por 1, que es esta la matriz, que naturalmente tiene un solo elemento y que además no es complejo, o sea, es real. Será, sin embargo, desesperante que cada vez que MATLAB asigna un valor a una variable o realiza una operación replicara en la pantalla de comandos lo que acaba de hacer. Nosotros deseamos escribir programas en archivos que a veces serán muy largos. Así que una replicación de cada línea de código haría que los programas muy lentos
o sea, harían más lentos, ¿no? Ya que el resultado de cada operación aparecería en la pantalla. Para evitar esto, basta con poner un punto y coma detrás de cada línea. De este modo, si ahora queremos asignar b el valor de 3, escribiríamos en la ventana de comandos b igual a 3 y no obtendríamos ninguna respuesta por parte de MATLAB, aunque sí ejecutaría la instrucción. Como por ejemplo, vamos a escribir que b es igual a 3. Le damos Enter. Primero escribimos punto y coma y le damos Enter. Entonces, vemos que no replica nada. Si ahora volvemos a escribir el comando was sobre la ventana de comandos, encontraremos que efectivamente existe b y que tiene asignados sus 8 bytes de memoria. Entonces vamos a escribir la palabra was. Y aquí vemos que tiene asignado también 8 bytes de memoria en la matriz de 1 por 1. Como punto 2.2 tenemos lo que es espacio de trabajo, que muestra nuestra finalidad, como ya he dicho, es la de escribir comandos para realizar tareas de computación. Una forma de hacerlo es ir escribiéndolos poco a poco sobre la ventana de comandos y otra es escribirlos ordenadamente en un archivo de texto sin formato, guardarlo con un nombre con extensión M como programa.m y luego escribir la ventana de comandos mi-programa entre paréntesis sin el punto M, ¿no? Para que MATLAB ejecute los comandos que hay dentro del archivo exactamente en el orden en el que lo hemos escrito. Es un hecho que no hay nadie suficientemente paciente y aventurero como para escribir los comandos de un programa sobre la línea de comandos, y esto es así porque es seguro que al escribir vamos a cometer errores y por tanto nos gustaría tener que corregirlos, solo los errores que hemos cometido sin necesidad de tener que escribirlo otra vez y cometer nuevos errores. Además, los programas que ya funcionan bien los podemos guardar y transportar de un computador a otro o de un archivo a otro o utilizarlo más tarde. Ahora la pregunta es, ¿dónde se escriben los archivos? Y otra es, ¿cómo accede MATLAB a los archivos que hemos escrito? Para responder estas dos preguntas es importante antes de comenzar a trabajar la respuesta a la primera pregunta es donde nos dé la gana. Y un lugar posible en mi computador es el C. En documentos, user, tenemos el nombre, el curso de MATLAB. En mi computador es en la unidad C, que tiene solo dos carpetas, una de paquetes de programas y otra de documentos. Pero bueno, esto depende de cada computador. Entonces, una vez que hemos decidido dónde queremos tener nuestros programas de MATLAB, debemos transportarlos a la ventana de comandos, al mismo directorio donde están los programas que queremos ejecutar. Y si sobre la ventana de comandos escribimos cd, MATLAB responde también. Por ejemplo, escribimos lo que es cd y vamos a ver. Pues al escribir cd y le damos enter, tenemos dónde está ubicado nuestro archivo, ¿no? Como podemos ver, está en este caso en el C, que es Program File, MATLAB Production Server. Y aquí podemos indicar, como yo tengo instalado mi MATLAB en el C, en el directorio C, que es mi carpeta para programas, subcarpetas de lenguajes de programación y finalmente lo que es MATLAB. El programa ejecutable de MATLAB es .exe, que se encuentra en la subcarpeta de MATLAB. Entonces aquí podemos ver también dónde está el MATLAB bin, que por defecto MATLAB abre su ventana de comandos en esa subcarpeta y desde allí podría ejecutar nuestros programas si siempre los escribiéramos precisamente allí. Esto es algo que absolutamente no se debe hacer nunca, ya que
no solo es un rollo, ¿no? Sino que además hace lenta la ejecución de programas por razones que explicaré más adelante. Lo que hay que hacer es aprender a transportar la ventana de comandos al directorio que nosotros queremos, porque es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escribir sobre la ventana de comandos la trayectoria de destino en el comando cd, heredado del sistema DOS, y que quiere decir change directorio, o sea, cambio de directorio, así como yo he escrito mis programas en el CD, entonces también se puede escribir. Para ver si MATLAB ha respondido correctamente, basta con volver a escribir la palabra CD, le damos Enter y podemos verificarlo. Entonces está en el mismo sitio. Ahora MATLAB está listo para ejecutar los programas que hayamos escrito en la subcarpeta. La ventana de comandos tiene además otras cosas interesantes. La más espectacular es cuando escribimos el comando help. Este comando muestra los contenidos de las distintas cajas de herramientas que están incorporados en MATLAB y que se denominan toolboxes. Escribiendo help obtenemos nuestros toolboxes. Como podemos ver, escribe la palabra help, entonces nos salen todos los tópicos de ayuda, ¿no? Y nos indica todo esto en la tabla de si tiene contenidos o no, los ejemplos, y se nos despliegan todo esto donde están lo que es de MATLAB demos, de gráficos obsoletos, tenemos Graphical Plotting Edition, nos indica absolutamente todo lo que donde están los archivos nuestros de MATLAB. Entonces, como podemos ver en la última línea, encontramos una indicación de cómo obtener más ayuda sobre los comandos incorporados en el lenguaje. Si introducimos, por ejemplo, aquí tenemos todo, aquí podemos tener. Si incorporamos el help elfun, nos encontramos con comandos básicos de MATLAB. Entonces vamos a escribir lo que es help elfun. Y aquí también se nos van a desplegar otras series más de datos. Ahora, escribiendo lo que es help elfun, tenemos funciones matemáticas básicas elementales y también como de trigonometría, y se nos despliegan todas estas: exponencial, complexivas, podemos ver todas las funciones básicas con números, ¿no? Y también podemos aún obtener más información escribiendo el comando help seguido del nombre de la función, como por ejemplo escribimos help abs, tenemos aquí lo que es el help abs, y con esto tendremos de la misma ventana comandos con una breve descripción del manual de referencia de cómo se usa el comando en cuestión. Pues podemos también escribir esto, lo que es el comando abs, y le damos enter. Tenemos que esperar un momento para que se nos despliegue a sí mismo todo lo que realiza este comando, y al final es un comando que podemos escribir sin necesidad de acudir a los manuales. La forma básica en la que ABS funciona, como podemos ver aquí, tenemos todos estos datos. Esa es transformando el valor absoluto, el valor del argumento numérico introducido. Aquí, como podemos ver, todos los datos que nos despliega lo que es el sistema ¿no?
De la misma manera, por ejemplo, pues escribimos A es igual a 2. Damos E con punto y coma, damos Enter. Y podemos ver la respuesta que B tendría que salir aquí. A ver, vamos a escribir también el absolute. Vamos a escribir el absoluto de B, que es igual a ABS multiplicado por A. Entonces tenemos aquí nuestra respuesta. Podemos ver que A es igual a 2, B es igual a ABS multiplicado por A. La respuesta de B será que es igual a 2. Sería una buena idea que delante de la pantalla pasen un rato mirando los comandos que MATLAB tiene construidos en el lenguaje tecleando help y el nombre de los comandos. En particular deben mirar los comandos save y load. Como tercer punto tenemos lo que es la creación de matrices y vectores. Para poder ver lo que es la creación de matrices y vectores, MATLAB es una matriz. Una matriz es una ordenación de números. Un número es una matriz de 1 por 1. Un vector de dimensión n es una matriz de dimensión n por 1 o 1 por n. Según sea un vector columna o fila. Nosotros vamos a trabajar con números ordenados, luego vamos a trabajar con matrices. Primero vamos a aprender a introducir matrices y luego vamos a aprender a hacer algunas operaciones con ellas. El 3.1 sería introducir matrices. Para que se vayan acostumbrando a manejar archivos, supongo que propongo más bien que vamos a crear uno ahora mismo. El nombre será, por ejemplo, .m y lo van a guardar en un directorio. Luego vamos a llevar a la pantalla de los comandos al directorio donde está el archivo de ejemplo 1.m y luego vamos a abrir ese archivo para escribir lo siguiente. Sería porcentaje. Este programa introduce distintas. Vamos a escribir aquí nuestra matriz. Entonces aquí ponemos también clear y vamos a escribir lo que es A, que es igual. Vamos a abrir corchetes y tenemos que 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9 y detrás de esto ponemos lo que es el punto y coma. Entonces vamos a ver que nuestra matriz B es igual. Igualmente abrimos lo que es corchetes y tenemos que 1,2, 3, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9. Y aquí tenemos nuestra matriz. Como podemos ver, que antes de ejecutar el programa en la ventana de los comandos de las instrucciones, ejemplo 1, hay dos cosas. La primera es que cualquier línea escrita que comience con el símbolo de porcentaje no será ejecutada por MATLAB, como podemos ver aquí en este caso.
y que nos va a permitir comentar y documentar nuestros programas dentro del propio programa. Esto es algo de mayor importancia para programar bien. Los programas tienen que estar debidamente documentados porque o bien en algún momento los va a leer alguien que no los ha hecho y por lo tanto no entiende de qué va el programa, o bien lo vamos a leer nosotros y pues a leerlo nosotros mismos un día después de haberlo escrito y ya no nos acordemos de qué es lo que se hacía exactamente. Entonces, en otro comando que aparece es clear. Como podemos ver, es este que escribimos aquí, lo que es clear, que significa borrar, borra. Lo que hace es liberar el espacio de memoria en el que residían las variables que existían en el espacio de trabajo, destruyéndolas. Es muy importante que los programas comiencen con la memoria fresca y vacía, porque de lo contrario es posible que MATLAB confunda variables que ya existían con variables que están en proceso de ejecución y los resultados pueden ser incontrolables. Una vez declarado el contenido del programa, basta con que observemos cómo están escritas las matrices y los resultados, las comas y los espacios separan elementos de las mismas filas y él, por ejemplo, punto y coma abre una nueva fila que tenemos aquí, abre la nueva fila. Ahora podemos ejecutar el programa escribiendo sobre la ventana de comandos del ejemplo punto 1 y será de otra manera. ¿Por qué tenemos este resultado? Porque si han seguido las instrucciones, la línea que contiene a la matriz A, esta de aquí, tiene un punto y coma. Y al final, y por lo tanto, no se produce en la ventana de comandos. Fíjense en qué curioso, si se escribe help ejemplo 1, por ejemplo, obtiene la información que andaban detrás del porcentaje, que es esto. De hecho, cada vez que se escribe help seguido de un comando, MATLAB simplemente reproduce la documentación que los programadores de MathWorks, la compañía que construyó a MATLAB, pusieron en el encabezado de sus programas. Ahora vamos a construir un par de vectores. Les propongo que abran un archivo llamado ejemplo 2.m y que escriban dentro de él lo siguiente. Porcentaje. Este programa hace un par de vectores, ¿no? Vamos a escribir A es igual. Abrimos lo que son corchetes y tenemos 1, 2.20. Le ponemos aquí lo que es el punto y coma. Damos enter. B es igual a, entre corchetes en sí mismo. Vamos a escribir 1, 2.0. Punto 1.20 y vamos a escribir lo que es aquí también punto y coma y al ejecutarlo no obtenemos ninguna respuesta de MATLAB, aunque los vectores de A y B están en la memoria. Para ver que efectivamente existen podemos hacer varias cosas. Una es ejecutar el comando WOS sobre la ventana de comandos y obtener el siguiente resultado. Por ejemplo, vamos a escribir lo que es WOS. Le damos enter y obtenemos aquí que tenemos una matriz de A de 1 por 20, que es de doble bytes de 160, y una matriz B de 1 por 191, que corresponde a 1528 bytes. Entonces tenemos aquí
nuestras respuestas, ¿no? De CISA, name, site, bytes, class y los atributos o complex design. Al construir el vector B, hemos especificado entre paréntesis cuadrados 3 números separados por lo que es punto y coma o los dos puntos. El primero es el valor inicial, el segundo es el incremento y el último es el valor final. En el vector A no hemos especificado el segundo valor y en ese caso MATLAB asume que el incremento es de 1. Otra cosa que podemos hacer para ver que efectivamente existen los vectores A y B es simplemente declararlos en la ventana de comandos y así lo escribimos y obtenemos A y la respuesta de A la podemos ver aquí, del 1 al 20. ¿Sí? Tenemos lo que es las columnas y tú hasta el 20. Y finalmente le podemos pedir a MATLAB en la ventana de comandos que nos dé prueba de su existencia a través de comandos size o de comandos len, que son comandos muy usados y que nos informan sobre el tamaño del vector que metamos como argumento. Si quieren saber más sobre estos comandos, ya saben que no hay más que usar help seguido del nombre del comando. Ahora en el punto 3.2, operaciones con matrices. MATLAB hace operaciones con matrices de un modo muy eficiente. Para ver lo sencillo que es operar con matrices, propongo hacer un tercer programa, por ejemplo 3.m, en el que vamos a escribir lo que es esto, como ya hemos dicho, porcentaje Este programa hace operaciones estándar con matrices, para lo cual vamos a escribir así mismo clear y damos enter. Ahora vamos a escribir lo que es definición vamos a escribir la definición de matrices. Vamos a escribir que A es la matriz de A entre paréntesis. Tenemos 1, 2, 3. Bueno, pongámosle 1. Luego escribimos lo que es 4, 6, 5, punto y coma, 7, 2, 7. Aquí vamos a escribir lo que es punto y coma. Ahora vamos a escribir la B, que es igual, así mismo entre corchetes, 1, 1, 2, punto y coma, 5, 4, 2, punto y coma, 2, 4, 3. Vamos a escribir lo que es punto y coma aquí al final. Ahora vamos a escribir suma. De C, que es igual a A más B. Escribimos lo que es punto y coma. Ahora vamos a escribir multiplicación. Damos enter. D es igual a A por B. Punto y coma. Ahora vamos a escribir lo que es potencia enésima. Potencia enésima.
tenemos que definir el n, que es igual a 3, punto y coma, e es igual a elevado a la n, punto y coma, suma de un escalar por todos los elementos de la matriz. F es igual a B más N. Ahora vamos a poner que multiplicación de un escalar G es igual a N multiplicado por A. Esto vamos a ponerle como un punto y coma. Ahora vamos a escribir la transpuesta ahora vamos a escribir que H es igual a B punto y coma. Bueno, así vamos a seguir escribiendo nuestros datos. Bueno, así seguimos escribiendo lo que es multiplicación, la suma de escalar de todos los elementos de una matriz, la multiplicación del escalar de los elementos de una matriz, por ejemplo es G es igual a N por A, la transpuesta de H, la inversa, tenemos I que es igual a la inversa de F, división izquierda similar a la inversa de A por B, la división de la derecha similar a la B por la inversa de A, ponemos K que es igual a B dividido para A. Tenemos la dimensión de una matriz, la size A, obtenemos de la primera fila, la obtención de la primera fila de una matriz. También tenemos la obtención de la segunda fila de una matriz, la obtención de la primera columna de una matriz, la obtención del elemento 2,1, en este caso O es igual a 2.1, sería la segunda fila, primera columna de una matriz, o P que es igual a B 2,1, entonces la obtención de los valores propios de una matriz, K es igual a I por A. Entonces, aquí con esto de aquí podemos observar, como hemos visto, algunas de las operaciones estándar que podemos realizar con matrices. Sin embargo, MATLAB permite hacer operaciones con matrices que si las hicieran en un examen de matemáticas estarían suspensos con toda seguridad. Son operaciones llamadas array y permiten tratar y operar sobre las matrices saltándonos reglas que resultan incómodas, como por ejemplo, imagine que tiene dos matrices y tiene que multiplicar una por la otra, por ejemplo, pero el elemento A elemento, entonces tenemos que hacer una operación array. Escribimos como por ejemplo llamado el ejemplo 4.m como los siguientes comandos: porcentaje de programas de operaciones array con matrices. Vamos a escribir aquí este programa hace operaciones array con matrices. Ponemos lo que es clear porcentaje definición. Vamos a definir lo que son las matrices. A es igual, vamos a escribirlas igual entre corchetes, lo que es 1, 2, punto y coma, 6, 9.
Tenemos aquí lo que es punto y coma, la matriz B que es igual a sí mismo, vamos a ponerlas entre corchetes. Y tenemos 4, 5, producto elemento a elemento, C que es igual a por B el cociente elemento a elemento. Tenemos D que es igual a la potencia enésima de los elementos de una matriz. Entonces n es igual a 3, e es igual a elevada a la n. Como se ve, no es necesario más que poner un puntito antes de la operación a realizar para que MATLAB entienda que tiene que operar como un array. Para ver los resultados de las anteriores operaciones basta con declarar el nombre de las variables y verlos en la ventana de los comandos. Como el punto 3.3 tenemos las operaciones con vectores. Entonces, bueno, en lo que es las operaciones con vectores, si A y B son dos vectores de la misma dimensión, pueden definirse con unas operaciones, por ejemplo, A punto multiplicado por B, que es igual a A sub 1 de B sub 1, de A sub 2, B sub 2, hasta de A sub n hasta B sub n, es un producto elemento a elemento. O A multiplicado por B, tenemos que es de A sub 1, B sub 1 más A sub 2, B sub 2 más A sub n por B sub n. Esto es un producto escalar. Entonces, tenemos un producto de A por B y asimismo producto de Kroner. Y este sería un pequeño programa llamado ejemplo 5, por ejemplo, de las operaciones vectores que se indicaron anteriormente, por ejemplo. Y tenemos lo que es, por ejemplo, tenemos ya nuestros datos de A y B, como les estaba indicando anteriormente. Entonces A punto multiplicado por B, aquí salen ya nuestras operaciones de matrices, con vectores, ¿no? O a su vez, esto sería producto elemento a elemento. Ahora vamos a hacer productos escalares. Por ejemplo, A está multiplicado por B. Y aquí tenemos A escalar y el producto escalar. O a su vez también tenemos lo que es A multiplicamos por B. Entonces esto vamos a tener otro resultado diferente, que este sería el productor Kronecker. Entonces aquí podemos ver
nuestras operaciones con vectores, el resultado que obtenemos. Ahora vamos a escribir lo que es el punto 3.4, que serían matrices especiales. MATLAB tiene construidas unas funciones que crean matrices especiales. Algunos ejemplos son los siguientes, con x1, x2 y x3 y x4. Bueno, vamos a empezar, vamos a limpiar lo que es la pantalla con Clear y vamos a escribir los ejemplos de las matrices especiales. Entonces aquí, como podemos ver, son matrices especiales, ya que tenemos x sub 1 son números enteros entre 1 y 20, números enteros entre 1 y 20 igual de x sub 2, x sub 3 ponemos 1.0.1.5, entonces tenemos números enteros entre 1 y 5, por ejemplo. Números enteros entre 1 y 5 a intervalos de una décima. A intervalos de una décima. Y aquí, como podemos ver, nos despliega todo esto. Asimismo vamos a poner x4, que es igual a rand. Y así vamos a escribir hasta x. Como podemos ver, entonces aquí tenemos x sub 12. Tenemos x sub 1, los números enteros entre 1 y 20, que tenemos así, los números enteros entre 1 y 5 a intervalos de una décima, así nos salen estos resultados. La matriz de dimensión 3×4 con números aleatorios gaussianos, también tenemos aquí esta matriz. Tenemos la matriz 2×7, 2×7, con números aleatorios uniformes. También tenemos con el comando age, tenemos la matriz de identidad de dimensión 5×5, tenemos 5×5. También con el comando ceros tenemos la matriz de dimensión 3×3. Con el mismo comando ceros tenemos vector de ceros de dimensión 10. Aquí tenemos los vectores de ceros de dimensión 10. Asimismo las dimensiones de la matriz 3×3 con ones. Y aquí tenemos otra también con ones, pero otro tipo de vector. Es el vector de unos de dimensión 10. Esto es en cuanto a matrices especiales. Ahora vamos en el punto 4, vamos a hablar acerca de las operaciones con números. En el momento de realizar operaciones con números tenemos que tener en cuenta que cuando MATLAB se encuentra ante una operación, ejecuta unas operaciones antes que otras. Es decir, si en una expresión hay un asterisco y también hay un signo de más, entonces MATLAB primero ejecuta la multiplicación y después la suma. Para ejercitarse en las operaciones propongo que realicen un ejercicio. Por ejemplo, tenemos que 1 más 5 dividido para e, que en este caso e lo que vale es 2.71, más 3 dividido para pi al cuadrado, sería 3 por 3.14 elevado al cuadrado. Veamos cuánto sale nuestra respuesta, pues 3.14. Estas son operaciones con números. Pues aquí podemos ver lo que son operaciones con números. El punto número 5, control de flujo de programa. Una de las cosas que seguramente desearemos hacer al escribir un programa es repetir una operación o un conjunto de operaciones muchas veces hasta que una condición se satisfaga. Hay dos tipos de estructuras básicas que deben conocer ahora mismo. Una es el bucle for y la otra es la condición if. Para obtener información sobre estas estructuras sería suficiente con escribir sobre la ventana de comandos help for y help if. No obstante, se voy a explicar cómo funciona. Por ejemplo, lo que es for, que sería el punto 5.1, si escribimos for, esto es una condición o una secuencia de comandos.
vamos a ver cómo nos sale aquí. Entonces podemos ver que help for se ejecuta de esta manera, y si ponemos lo que es help if, claro, que ejecutan condiciones. Realiza toda la secuencia de comandos contenidos entre las líneas for y end siempre que la condición no se vea satisfecha. Una vez que la condición se satisface, entonces MATLAB salta a ejecutar todas las líneas del código posteriores a end. Un ejemplo sería un código con las siguientes líneas. Por ejemplo, tenemos aquí este. 'Este programa usa el comando for para generar una secuencia sería autorregresiva, ¿no? Luego escribimos lo que es clear. Escribimos t, que es igual a 50. .7 y así vamos a seguir escribiendo nuestros comandos. Como este programa utiliza el programa for, por ejemplo, podemos ver aquí que utilizamos clear, t es igual a 2, pi es igual a 0.7 y así, por ejemplo, si ponemos aquí end y de pronto nos sale este tipo de gráfico con este tipo de... Este programa comienza con una breve documentación y el necesario comando clear que podemos ver aquí. Después define una serie de parámetros que son la longitud de la secuencia que es t, que tenemos acá y aquí, t sería 50, y el valor inicial de la serie k con un parámetro de pi. Después designa el valor de KO al primer valor de la secuencia para entrar en el bucle de for, como lo podemos ver aquí que tenemos for, donde se dice que MATLAB se ejecuta en el interior del bucle con unos comandos siempre que t sea inferior a t mayúscula. Es decir, que la línea que dice for t es igual a 2t quiere decir desde t igual a 2 hasta t, que es lo que se ha escrito, hasta que se pone hasta el final. Como podemos ver, este programa ilustra otro uso también del comando for. Podemos ver que en este programa se genera una matriz cuyos valores de A y J son más pequeños a medida que nos acercamos a la diagonal, con 0 exactamente, y más grande a medida que nos alejamos de ella. Para hacer, por ejemplo, un gráfico de una matriz ejecutamos el comando mesh, que lo que hace es asignar en el espacio x, y los índices y j, y la elevación viene dada por el valor de a sub i y sub j. El comando view, que es el que tenemos aquí en esta parte, toma dos argumentos que son el azimuth y la elevación de la que modifican la perspectiva con la que se ve el gráfico. Como se puede ver que queda un corazoncito como
Bien, aquí podemos ver los resultados de anudar los bucles de for, que es for de j igual a 1 hasta la n, asignada a j el valor de a, sub i, igualmente de abs. Y en este último ejemplo de cómo se puede utilizar el for, tenemos que este programa ilustra las posibilidades gráficas de MATLAB. Si ponemos clear, n es igual a 10. Bueno, en el segundo bucle vamos cambiando el azimuth en cada iteración, consiguiendo el efecto de una figura que se mueve. El comando pause, que es el que tenemos aquí, ejecuta help pause. Detiene la ejecución de cualquier programa hasta que se pulsa la tecla intro, que si añadimos una cantidad en segundos como argumentos, entonces MATLAB espera esa cantidad y se pone en ejecución otra vez. En este programa se concluye el comando pause 0.1 que tenemos aquí, y para que la tarjeta gráfica le dé tiempo a repintar la figura, ya que si no lo pusiéramos no veríamos más que las últimas de las figuras. El 5.2 es acerca del if. Esta estructura es una condición también, igual que else, y son secuencias de comandos. En este punto podemos ver esta condición, ¿no?, que comprueba la primera condición, y si el resultado de la condición es verdadero, entonces ejecuta la secuencia de comandos que está entre los comandos if y else. En caso contrario es falsa. Ejecuta la secuencia de comandos que está entre else y end, y veamos algunos ejemplos de su funcionamiento. Por ejemplo, dice que este programa simula T lanzamientos de una moneda posiblemente desequilibrada. Ponemos clear, que es para limpiar. Ahí tenemos T, que son 1000, equilibradas de 0.5, for i de 1 hasta t, rand mayor o menor o igual que x, lanzamiento de i que es igual a 0, else lanzamiento de i que es igual a 1, end hits de lanzamiento, y frecunos son lanzamientos de t. En este programa vemos varias cosas interesantes. En primer lugar, dentro del bucle for hemos definido una variable a que toma un valor aleatorio en una distribución uniforme sobre el intervalo de 0 a 1. En la estructura if decimos que si el valor de a es menor o igual al parámetro equil que hemos fijado en 0.5 para hacer la moneda equilibrada, pero que podía haber tomado otro valor distinto, entonces asigné el lanzamiento del valor 0, que es el que tenemos aquí. Y en caso contrario, a mayor a equil, asigné el valor a 1. Entonces, es lo que tenemos en este tipo de lanzamientos. Y también tenemos el elemento t. Otro ejemplo sobre el uso de la estructura del if lo veamos. Por ejemplo, este programa pone de manifiesto la conjetura de Stokes sobre los ciclos económicos. Él mostró que los ciclos económicos pueden ser el resultado de la acumulación de choques estocásticos. Por ejemplo, vamos a poner aquí lo que es clear. T es igual a 50. Pi es igual a 0.9. Y de 1 es igual a 0. Tenemos for t es igual a 2
t. Entonces aquí tenemos if rand menor o igual a 5, bueno, 0.5. Alet de t es igual a 1. Else alet de t es igual a menos 1 and y de t es igual a lo que es pi de y por t menos 1 más alet de t and plot y. Entonces, al ejecutar el programa se puede ver que se generan ciclos en la variable y. Como la variable es aleatoria, solo tiene 2 estados, una serie temporal queda muy quebrada y puedes mejorarlo introduciendo más estados, que es lo que podemos ver en este ejemplo. Ahora este programa pone de manifiesto la conjetura de Stuckley sobre los ciclos económicos. Este programa es igual al anterior. Pero tiene 4 estados. Hacemos igual que el anterior, vamos a seguir dándole, poniendo datos. Como hemos dicho, aquí vamos ingresando también los otros datos y se ponen igual los mismos datos como el anterior. Y el anterior programa hace uso de la estructura if, que es condición de comandos, el safe que tenemos aquí, el safe que es a menor o igual a 0.75, que es una condición también de comando, else es otro comando, end también, else y end son comandos que, como podemos ver, es muy útil cuando la condición tiene más de 2 estados. Al final del programa pedimos que MATLAB pinte la función de color para ver el helper plot. Con las estructuras que hemos visto ya podemos ponernos a trabajar y hacer que todos los programas que querramos funcionen. Existen otras estructuras interesantes que las iremos introduciendo a medida que las necesitemos, pero lo cierto es que con estas dos se pueden hacer todos los programas que necesitemos sobre algunos modelos económicos. El otro punto es el número 6, que es la oferta y la demanda. Con la oferta y la demanda, sabemos que la función de demanda es una representación sobre el espacio de precios y cantidades de los deseos y en ocasiones de las necesidades del hombre. Por otro lado, sabemos que la oferta de bienes homogéneos en entornos competitivos representa en el mismo espacio la capacidad tecnológica para satisfacer esos deseos y las necesidades. En un primer modelo sencillo vamos a representar la función de la demanda inversa a través de una sencilla función lineal de P, que es igual a A menos B por Q, y la oferta a través de P, que es igual a C, más D por Q. El programa que escribimos a continuación hace una gráfica de las dos. Este programa hace unos ejercicios sencillos de la función de oferta y demanda. Ponemos la definición de los parámetros, definimos los valores para el vector B, P,
creamos las funciones, la gráfica de ambas funciones con plot y ponemos grid. En lo que es axis max, que es lo que tenemos aquí en esta línea, estamos buscando el máximo de dos números. Y podemos también, escrito de otra manera, estamos diciendo que hay un equilibrio de un par de P por Q, que tal dados los precios para productores y consumidores. Sucede que Q de D, que tenemos aquí, el Q de D, aquí, también lo multiplicamos por los precios, que es igual a Q de S, que multiplicamos por el precio, y esto es igual a Q multiplicado por puntos. O sea, para calcular el equilibrio es suficiente con resolver un sistema de ecuaciones. Aquí podemos ver el sistema de ecuaciones como, o también que es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. La forma más sencilla de resolverlos es sustituyendo Q y QdS y QD por su equivalente en el equilibrio. Así que quedaría el sistema de la misma manera. Pues aquí también podemos ver lo que es cuando igualamos lo que es A menos BQ, que es igual a C más o sea, a B más D. Entonces tenemos esta respuesta, nos sale con signo negativo, y también si igualamos esta otra y dividimos, nos sale con signo positivo. El cálculo del equilibrio lo vemos aquí al final con estas fórmulas. Vamos sustituyendo la Q en la función de la demanda y obtenemos la oferta. Y para hacer que el programa compute el equilibrio, solo tendríamos que añadir las líneas de comandos al programa que ya tenemos. Y asignamos Q star y P star, como tenemos aquí en esta forma. El siguiente punto a tratar es el 6.1, que es acerca de los impuestos. Continuando con nuestro ejercicio, podemos continuar con y suponer que hay un gobierno que interviene en el mercado de la mercancía Q poniendo un impuesto a las transacciones. En este caso, las ecuaciones serían P más T, que es igual a menos B por Q. En lo que son los impuestos, pues para incluir al gobierno dentro de nuestro programa podemos añadir las líneas, porcentaje, por ejemplo aquí de gobierno, la tasa es igual a 1, el PC, tenemos aquí ecuaciones que hemos ingresado, poniendo con infis, disp, ponemos lo que es el precio del comprador, el precio del productor, el precio de la cantidad de impuestos, los ingresos fiscales, y de lo cual se nos derivan los diferentes números de acuerdo a lo que hemos ingresado. Y una vez más hemos calculado a mano unas expresiones que tienen sentido para nosotros y las hemos escrito en un código para obtener una respuesta de MATLAB. Para calcular, por ejemplo, cada una de estas expresiones analíticas es suficiente con incluir otras nomenclaturas u otros códigos en nuestro programa. Igual que como con el gobierno, vamos a sacar ahora con el bienestar la tasa. Aquí nos asoman las diferentes tasas: el excedente del Estado, el excedente del consumidor, el excedente de los productores, la pérdida irrecuperable del bienestar y el excedente total. Pues en el punto 6.1.1, la curva de Laffer, en este programa
nos muestra la curva de Laffer para una colección de impuestos. Para ello repetimos una operación de cálculos del equilibrio variando en cada iteración la cantidad de impuestos. Cuando el impuesto sea tan alto que la cantidad de equilibrio con impuestos sea igual o menor que 0, detenemos el programa y hacemos un gráfico con los ingresos fiscales. Escribimos clear, escribimos la definición de los parámetros, luego el cálculo del equilibrio en los impuestos y luego maximizamos el número de iteraciones incrementando la tasa inicial. Como podemos ver aquí, maximizamos 1000 y aquí podemos ver todo lo que vamos escribiendo con los impuestos, las tasas. Escribimos la curva de Laffer, el título, el impuesto y la recaudación fiscal. Ahora vamos con el punto 6.1.2, Ricardo Reagan y la curva de Laffer. Vamos a ver algunos resultados que nos salen de todo ello, ¿no? Vamos escribiendo derivamos. Este programa nos mostrará la curva de Laffer para una colección de impuestos. Para ello repetimos una operación de cálculo del equilibrio variando en cada iteración de la cantidad de impuestos cuando el impuesto sea tan alto que la cantidad de equilibrio con impuestos sea igual o menor que 0, detenemos el programa y hacemos un gráfico con los ingresos fiscales. Después cambiamos los parámetros de la función de oferta para hacerla más inelástica y repetimos el experimento con clear. Entonces, como podemos ver, después de esto, la definición de los parámetros, tenemos el cálculo de equilibrio sin impuestos, el máximo número de iteraciones, el incremento de la tasa inicial. Tenemos también todos los comandos, lo que dice Ricardo con GTEX sobre lo que es la tasa de Laffer. Ahora en el 6.2 vamos a ver lo que son los aranceles. Con respecto a los aranceles, este programa hace cálculos con una función de oferta y demanda en un mercado abierto al resto del mundo, para lo cual escribimos lo que es la definición de los parámetros, el cálculo del equilibrio de la economía cerrada, también la definición de los precios internacionales, esto implica las importaciones, las exportaciones, y aquí podemos ver la manera de cómo podemos calcular para poder realizar nuestras funciones. También podemos aplicar lo que son los aranceles. De la misma manera podemos escribir en lo que son los aranceles, vamos a escribir la tasa. Que es igual a 0.5. Escribimos lo que es la pretasa, precios de la tasa, que eso sería igual a la tasa más Pintel. En este mismo punto también podemos ver, aparte de eso, lo que son para obtener las importaciones, aquí tenemos nuestras variables, también para obtener los aranceles. También obtenemos de las importaciones con aranceles. También lo que podemos obtener son excedentes, aranceles máximos y TEC. Aquí tenemos nuestras fórmulas. Un mercado abierto al resto del mundo computa la curva de Laffer para el sector externo. Ponemos clear, definición de los parámetros. También escribimos lo que es la definición de los precios internacionales, el FRAC, que implica las importaciones y tienen que ser menores a 1. Tenemos for, y de esa manera seguimos escribiendo nuestros diferentes variables para poder sacar lo que son nuestros aranceles. El punto 7 se refiere al equilibrio. En esta sección el programa establece las condiciones para la estabilidad de un mercado en el que las expectativas sobre los precios dependen linealmente de los excesos de la demanda, para lo cual escribimos la definición de los parámetros, el cálculo del equilibrio
Y con esto pues nos sale nuestro gráfico, con el cual representa todos los datos que hemos ingresado hasta el momento. De los mismos datos, si cambiamos por ejemplo que alfa con los mismos datos anteriores, solamente cambiamos el dato de que alfa es 0.08, ya nuestra gráfica también cambia de esta forma. A su vez, si también cambiamos el valor de alfa a 0.9, nuestro gráfico varía de esta manera. Ahora, si cambiamos el valor de alfa a 0.8727, vemos el gráfico. Si cambiamos el valor de alfa a 0.4364, también vemos solamente cambiando el valor de alfa, vemos el equilibrio de un periodo como nos lleva, que K es igual a 1. A ver, en este programa se establecen las condiciones para la estabilidad de un mercado en el que las expectativas sobre los precios dependen linealmente de los excesos de la demanda. La pendiente de la función oferta o su elasticidad fluctúa aleatoriamente. Entonces aquí podemos ver que cuando cambiamos los parámetros de velocidad de ajustes de alfa al 0.05, podemos encontrar dinámicas muy sorprendentes en las que los mercados están fluctuando cerca del equilibrio y luego sorpresivamente alejándose. Ahora en el punto 8 vemos los sistemas lineales. El 8.1 se refiere al método. Aquí podemos ver que este programa resuelve los sistemas de ecuaciones lineales. Para hacerlo hay que introducir la matriz del coeficiente A, introducir el vector de términos constantes. Entonces ponemos clear y ponemos aquí la matriz de la A y sacamos lo que es la inversa de A. Ahora en el 8.2 el análisis input-output. Entonces aquí lo que podemos ver es que igualmente vamos a utilizar lo que es matrices y los vectores. Entonces vamos ingresando nuestros datos para poder hacer el ejercicio. Por ejemplo, dice escribir un programa para encontrar los requerimientos de producción intermedia que haga posible el plan de desarrollo de un país que desee una demanda de D1 que es igual a D10, D2 y esto es igual a 5 y de D3 que es igual a 6 con una matriz de coeficientes 0.2, 0.3, 0.2 0.4, 0.1, 0.2, 0.1, 0.3 y 0.2.